toda esta idea y espacio que les quiero compartir proviene del evento que vamos a tener el sábado 24. A las 4 de la tarde, son 2 horas, un taller online donde les voy a compartir el sistema que utilizo para poder interpretar el tarot para situaciones de lecturas y también el metasistema. Lo que les voy a compartir es un proceso tanto psicológico como místico esotérico, donde se mezclan ambas y se logra una lectura muy interesante donde hay otras variantes que en otros sistemas uno no encuentra. Entonces tomo ambas formas de entender la mente, tanto desde lo psicológico, lo más científico, lo más racional, pero también desde el otro ámbito relacionado a lo místico, a lo esotérico. Entonces, siento que puede ser un espacio de mucho aporte para ustedes si están viendo este video luego en YouTube o en otros espacios y están aún con tiempo, quedan algunos días, me pueden contactar. Igualmente, ustedes asistentes a este espacio en vivo, si quieren participar, simplemente me contactan luego para poder reservar su cupo, ya que prefiero trabajar con grupos reducidos para que haya mayor interacción y mayor posibilidad de conversaciones. Entonces limito el cupo. Entonces, si les interesa, les recomiendo que puedan contactarme lo antes posible. Y toda esta idea que les comparto del tarot como danza arquetípica, que es una línea muy bella, poética, pero que tiene una potencia muy, muy interesante, tanto para aquellos que utilizan el tarot de manera muy casual o simplemente le interesa o aún ni siquiera sabe si le interesa, pero también el tarot tiene una gran, gran potencia a nivel de autoconocimiento. Muchas escuelas de magia ritual, como por ejemplo la Golden Dawn y muchas otras, utilizaban el elemento del tarot no como un elemento de lecturas. Generalmente se asume que el tarot tiene que ver con las lecturas, pero originalmente, y al menos en estas escuelas, se utiliza como método de autoconocimiento, de iniciación hacia los misterios. Y este hombre que aparece acá en la imagen, psiquiatra, psicólogo Carl Jung, discípulo de Freud, fue un hombre, de hecho se dice que fue uno de los autores más importantes del siglo XX. Fue un hombre que en cierto sentido fue un arqueólogo no ético, que empezó a explorar lo que su maestro le dijo que existía el inconsciente. Si recordamos la historia de la psicología, Freud acuñó ese término. Obviamente las ideas del inconsciente venían de mucho antes y obviamente hace referencia básicamente a los planos espirituales, pero Jung empezó a escarbar y especialmente la mente, pero también la historia. Y nos damos cuenta que Carl Jung fue un gran conocedor de alquimia, de simbolismo, de prácticas que son muy complejas de entender y que son muy relacionadas también a la psicología. Entonces él pudo explorar a través de la alquimia y de estos misterios que no nos podemos quedar solamente con el concepto del inconsciente, como aquel espacio donde se guardan y se mantienen todos los aspectos de tu psique. Uno asume que uno es el consciente y que uno es lo que está el aquí y ahora como percepción, pero en realidad esa es la punta del iceberg, como la típica analogía que se crea. Y en el libro de Carl Jung, de los arquetipos y el inconsciente del colectivo, vemos obviamente el concepto del arquetipo, que es fundamental para poder entender esto que les planteo de el tarot como una danza arquetípica. ¿Y qué es el arquetipo? Se puede definir de muchas maneras, es un concepto bien complejo, así que hace bien definirlo de varias maneras. El arquetipo es una forma humana, psicológica o biológica presente de manera universal. Una forma humana. Y ese concepto forma está decidido, ya que también tiene una similitud a lo que Platón hablaba, como las formas. Tiene cierta similitud en la idea de que son el contenido esencial de aquello de lo que se habla. Entonces, dentro del ser humano, el arquetipo funciona como una forma que se presenta nuevamente de manera transcultural, o sea, en todas las culturas y de hecho en la humanidad antes de la cultura se observan, antes del lenguaje incluso, utilizaciones de simbolismos y de conceptos arquetípicos. Entonces Jung lo llamó de esa manera, arquetipo, como el tipo antiguo.
también se puede entender como una fuerza psíquica autónoma. O sea, para Jung, y tiene mucho sentido lo que dice, el arquetipo precede la humanidad. O sea, no es que la humanidad haya creado los arquetipos, sino que solamente lo que hicimos, y particularmente el gran doctor Jung, fue conceptualizarle, ponerle una palabra, pero el arquetipo ya existía, porque en cierto sentido es necesario la existencia de los arquetipos para que exista el ser humano. Entonces también se pueden asociar de una manera bien simplista, obviamente, pero interesante, con el panteón de los dioses griegos. Si lo pensamos, y también el catolicismo trae ciertas ideas con el concepto de los santos, y también, por ejemplo, en la angelología se puede ver esta idea en donde existen distintos ángeles con distintas funciones, y también el panteón griego tiene la misma definición, o sea, son seres que representan la esencia de algo, de la guerra, del amor, del vino, etcétera. Entonces, tienen esas similitudes para poder entenderlo y para poder llevarlo al tarot y utilizarlo como lenguaje. Entonces, Jung planteaba esta idea del consciente y el inconsciente, donde el consciente es lo superior, el inconsciente personal es aquello que también Freud hablaba como el inconsciente, pero Jung se dio cuenta de algo interesante, que existe otro espacio, que es el inconsciente colectivo, que es este espacio en donde están guardados los arquetipos, donde existen los arquetipos. Entonces, obviamente no es una existencia física, no es un lugar, sino que es una existencia más platónica. Los arquetipos de la psique. ¿Cómo podemos entender esta idea de la forma humana ya llevándolo a la mente, a la psique? Y aquí tenemos un ejemplo, y obviamente esta charla no tiene que ver con Jung, podríamos ir muy profundo, pero lo vamos a ver de manera superficial, así que no voy a explicar tanto lo que voy a mostrar también para darle más tiempo a lo que nos convoca, que es el tarot. Pero aquí está el mapa básicamente de la mente según Jung para los arquetipos de la psique, porque también podemos observar que los arquetipos de la personalidad, que tiene que ver con lo que vamos a hablar con tarot, se presentan en el inconsciente colectivo. Entonces, en nuestro inconsciente se presentan ciertos elementos, pero en este espacio mayor, en esta suprarrealidad del inconsciente colectivo, se presentan los denominados arquetipos. Y Jung, además de representar arquetipos de la mente, como la persona y la sombra, para aquellos que conocen de Jung, conocen el resto, también existen arquetipos de personalidad, según Jung. Y esto es ya acercándonos a lo que les voy a compartir con el tarot. Aquí tenemos, por ejemplo, el amante, el héroe, el mago, el explorador, el inocente, etc. Son los conceptos que se utilizan y luego aquí los asocian con películas y distintas personas que, claro, van encerrando. Entonces ya vamos con el tema que nos convoca, estimadas y estimados, el tarot. El tarot no es solo para dar lecturas. Muchas veces cuando uno estudia estas cartas y quizás tiene algún interés, incluso para aquellos que conozcan, por ejemplo, el trabajo de Jodorowsky, ya con la psicomagia y utilizarlo de manera terapéutica, no es solo para eso. Se dice, porque obviamente hay muchas historias, muchas referencias de cómo se originó el tarot. Algunos dicen que viene de Egipto y otros que hablan de Italia, etcétera. No es tan relevante, pero lo fundamental es que tenía muchos usos, no solamente para crear lecturas psíquicas del futuro o como uno entiende el concepto de lectura, sino que tiene mucho que ver también con el entender, particularmente el arcano mayor, como se ve en la imagen, cómo el ser humano va avanzando. Y ese avanzar significa muchas cosas. Por ejemplo, como les decía al comienzo, en las escuelas de misterio se habla de que este es un proceso de iniciación. Y el camino del iniciado, que sería el loco en este caso, va moviéndose lentamente hacia el proceso final para luego comenzar de nuevo. Y esa imagen también está hecha tanto como la danza, pero también entendiéndolo como un ciclo constante, donde constantemente estamos aprendiendo y siendo tanto maestro y aprendiz. Entonces nos damos cuenta que no solo para lecturas, también lo podemos usar como una herramienta de autoconocimiento, como un espejo, donde observamos aquello que podemos ser o aquello que podemos observar como ideal. Y en este caso, arquetipos, porque Jung mencionó a 12, y obviamente son muy funcionales y poderosos, pero con el tarot tenemos algo interesante, porque con el tarot tenemos 21 arquetipos en constante danza, mapeando la realidad humana. ¿Y por qué en constante danza? Porque se presentan como dinámicas constantes. Entonces,
lo que nos, ¿para qué nos sirve entender esta danza arquetípica? Es básicamente para conocernos y para poder observarnos y decir qué arquetipo estoy abrazando en este momento. Básicamente, qué carta del tarot estoy abrazando en este momento. ¿Quién estoy siendo? ¿Qué arcano del tarot es mi arquetipo en este momento? Y cuando ustedes practiquen esta idea, les recomiendo de que puedan utilizar el concepto arquetipo, porque si utilizamos solamente el concepto qué carta soy, nos quedamos solamente con el universo del tarot, que es muy bello y rico, pero nos perdemos de la posibilidad de esta asociación que estamos haciendo con la psicología junguiana. Entonces, utilicen el concepto de arquetipo y puedan de esa manera entender cómo está haciendo su danza en su mente y qué es ese arquetipo principal, cuál es el que aparece como primordial. Obviamente, si lo entendemos como una danza, están estos 21 arquetipos danzando dentro de nosotros y en cada momento de nuestra existencia consciente podemos ir reconociendo, ahora estoy siendo más como el loco, ahora estoy siendo más como el arquetipo del carro, ahora estoy siendo más. Entonces, ese acto de conciencia nos permite no solamente el poder encontrar ese arquetipo en nosotros, en nuestra personalidad, en nuestro sentir, sino que también poder entender cómo podemos mejorar esa situación, porque quizás hay algo que está bloqueando esa integración completa del arquetipo. Y al darme cuenta de eso, puedo entender qué necesito cambiar para poder acercarme a ese arquetipo. Algo interesante que ocurre con la psicología junguiana, para aquellos que la conozcan, es que en su trabajo Aion, él plantea de que Cristo fue y es en nuestro tiempo el arquetipo humano por excelencia. Y es muy interesante lo que plantea porque humanamente lo que representa Cristo es la unión del opuesto, donde lo divino y lo humano se combinan en uno y siguen siendo tanto uno como ambos en sí mismos. Entonces, desde acá también es interesante entendernos a nosotros, como lo vamos a ver acá ya con el análisis de cada carta rápidamente. Podemos entendernos nosotros como el loco, pero además como aquel loco que va avanzando constantemente hacia la progresión del arquetipo final humano, que en este caso sería Cristo. Para otros, por ejemplo, lo entienden como Prometeo. Eh, Le tienen un tanto de temor a la imagen arquetípica de Cristo por el cristianismo y por negar la religión, etcétera. Entonces hay algunos que ven en Prometeo el semidios griego que trajo el fuego y que en cierto sentido tiene que ver con la serpiente del jardín del Edén, es aquel que comienza a transformar aquello que es nuevo y poder transformarse también uno mismo y la humanidad. Entonces, para poder asociar lo que estamos observando con el arquetipo del loco, lo podemos encerrar con una palabra. Y en todos lo que les voy a compartir rápidamente, seleccioné una palabra clave. Esa palabra clave es la que en mi trabajo personal me sirve para poder observar cada carta como arquetipo. Ustedes, si quieren, pueden sustituir alguna palabra por otra. En realidad, sabemos que las palabras finalmente, aunque son importantes en lo superficial, en el contenido no, porque el contenido no es palabras. Uno traduce ese contenido en palabras, pero si quieren cambiar la palabra, no hay problema. Entonces, el loco, el arquetipo cero, se encierra como el sí mismo, o sea, todo lo que podemos lograr ser, el potencial humano quizás. Y lo interesante de este arquetipo es que es completamente transversal, o sea, aun cuando en ciertos momentos podamos ser más como eh, la emperatriz o podamos ser el mundo porque estamos logrando ya el final de algo y tenemos que pararnos con un cuerpo poderoso, etcétera, siempre vamos a ser el loco porque estamos en un plano humano, aun cuando podemos desarrollar nuestras habilidades y nuestras competencias y poder expandir nuestra conciencia, siempre vamos a ser el loco, porque estamos en esta limitante humana. Entonces recordemos eso, que estamos jugando al vivir, que no todo es tan en serio, que todo va a estar bien y que especialmente en estos tiempos de mucha incertidumbre, que es parte del aprendizaje. Y el loco tiene que ver con eso, con el constante estudiante, con el ser que está encantado, la persona que se permite agradecer por lo que hay y no se queja por lo que no hay.
Y ya en el arquetipo cero se comienza el conocimiento de la voluntad. Y aquí me refiero a la voluntad en el concepto más mágico de la voluntad, del will, que hablaba Crowley. Cómo abrazar esa voluntad o ese propósito también, si uno lo quiere entender de manera más psicológica, y poder constantemente ir empujando hacia ese propósito o hacia esa voluntad. El arquetipo del mago habla sobre la acción, cómo poder aplicar lo que se va aprendiendo para poder llevarlo como competencia. Entonces es conocimiento y competencia a través de un acto fluido en donde todo se comprende como espiritual. Entonces, cuando uno siente en su cotidiano que estamos haciendo algo en competencia, que estamos haciendo algo con mucha liberación del fluir, y me refiero con eso a que nos sentimos que hacemos bien lo que hacemos, y me refiero al fluir que habla Mihaly Csikszentmihalyi en su libro Fluir, The Flow es su concepto, en donde se entiende ese espacio de fluir como el espacio en donde la excelencia puede surgir, donde uno siente que el tiempo pasa volando, cuando uno siente que hace algo y que como que deja de hacerlo. Para aquellos que lo han sentido me van a entender. Entonces, cuando uno está en ese momento creativo, tanto en cualquier actividad puede lograr fluir, pero generalmente el arte lo logra. Cuando uno se conecta a aquello, uno está conectado al arquetipo del mago. Vamos con el segundo arcano, la tercera carta, la suma sacerdotisa. El concepto que encierra el arquetipo de esta carta es el poder interno. Si se fijan, es una mujer que está sentada de manera poderosa, está a la entrada, se fijan que hay dos columnas, hay un velo que cubre ciertos misterios y tiene completamente que ver con lo femenino. Entonces, cada vez que cada persona, y aquí obviamente estamos hablando del femenino psicológico o espiritual, entonces no tiene que ver si uno es hombre o mujer o lo que uno decida, es lo femenino psicológico. Y todos tenemos obviamente femenino psicológico. Y también en este caso en lo espiritual. Entonces, es la no acción, es el acto de no hacer, que es un hacer. Es el conocedor sabio, no solamente el conocedor, para compararlo con el mago. El mago tiene que ver con el conocimiento, pero no necesariamente con la sabiduría del conocimiento, que tiene que ver con la suma sacerdotisa. Entonces, cuando uno siente que está hacia adentro, que está reflexionando, que está ampliando su capacidad de sabiduría en actos de meditación, por ejemplo, para aquellos que lo realizan, estamos en este arquetipo, el de la suma sacerdotisa. La emperatriz, este arquetipo tiene que ver con la creación, con la inteligencia naturalista, con toda la expresión estética, con lo femenino de lo material. Y aquí podemos ver una asociación, porque acá la suma sacerdotisa tiene que ver con lo femenino de lo espiritual, que acá tiene que ver con lo material, o sea, con el plano físico, de lo tangible, el arte, la belleza. Entonces, por ejemplo, cuando estamos en un acto creativo, podemos tener tanto de la emperatriz y también del mago. Ahí uno obviamente puede ir observando distintas jerarquías de cuál creo que es el que está principalmente presentándose en este momento, y de ahí uno puede ir desglosando hacia abajo, pero siempre es bueno reconocer uno fundamental en cada acto que uno realiza. El emperador encierra el arquetipo de la ejecución, o sea, del hacer, de el acto de moverse. Si se fijan acá, la figura femenina de lo material, acá el emperador es el masculino de lo material. Y aquí tiene que ver con, ahí se me pasó, arte, belleza tiene que estar con el otro, pero tiene que ver con la estabilidad, con la seguridad, con el acto que va directo, de manera asertiva, al logro que quiere tener. Entonces, cuando uno está realizando algo en donde uno está seguro de lo que hace y uno necesita mostrarse seguro, estamos trayendo, quizás invocando incluso, si queremos entenderlo así, o concentrándonos en el arquetipo del emperador, de la ejecución. El papa o el hierofante, que es el concepto un poco más esotérico, que tiene que ver obviamente con aquel líder, con el chamán también incluso. Eh, eh, esta carta tiene una connotación muy eh, compleja porque obviamente se observa que tiene que ver con la Iglesia Católica, pero más profundamente, y por algo se llama el hierofante en la baraja Rider-Waite, porque tiene que ver con aquel ser que te inicia en los misterios. Y obviamente el rol de un sacerdote o cualquier líder espiritual tiene que ser eso, no hacer otras cosas. Pero el arquetipo del hierofante
tiene que ver con el poder externo, o sea, la acción elevada en su intención. Podemos entender todo acto espiritual como todo acto que tiene una intención elevada. Y una acción que tiene simplemente una intención material no tiene una repercusión espiritual inconsciente. Obviamente todo es espiritual y todo lo tiene, pero cuando uno no plantea esa intención, se pierde ese potencial. Entonces, el hierofante nos recuerda ese poder externo que uno puede tener de empoderarse, o en el caso que uno lo observa en otra persona, aquella persona me inspira como mentor, como mentora, por ejemplo. Un mentor, una mentora, un líder, un, una persona dentro de tu familia, ojalá quizás un padre en este caso, porque tiene que ver con lo masculino. Y obviamente si uno es padre o es madre o tiene algún cargo de liderazgo, uno incluso puede aprender mucho de esto porque estamos observando el arquetipo que también tiene su polaridad, que en este caso, por ejemplo, sería el ser autoritario, o en este caso sería aprovecharse, abusar del poder. Se fijan que cada carta también desde un espacio de polaridad puede significar lo contrario. Y en el caso de las lecturas de tarot, muchas veces se interpretan las cartas cuando salen reversas. Hay gente que lo hace, personalmente yo no lo hago porque cada carta en sí es una polaridad. Entonces, cuando salen a la inversa, según esos sistemas, se invierte el significado. En realidad, cada carta en sí tiene ambas, es una especie de yin-yang. Entonces, para mí no tiene sentido aquello, pero si se fijan que cada carta tiene también su posesión, que también podemos hablar de eso dentro del lenguaje junguiano, cuando el arquetipo te posee, cuando pasa inconscientemente. Por ejemplo, cuando ocurre que lo masculino te posee, en el caso de un hombre es cuando es machista, por ejemplo, o hiperviolento. O en el caso de una mujer es cuando existe esta especie de represión neurótica y es una persona muy enojona, por ejemplo. Es cuando no hay una integración de lo masculino. Eso ya tiene que ver con la psicología de la integración junguiana, pero vamos con el tema. La carta de los enamorados, el arcano de los enamorados, tiene que ver con decisión, aun cuando se puede observar y se puede interpretar si uno lo quisiera en una lectura, por ejemplo, que tiene que ver con el amor romántico, el amor eros. Puede ser, obviamente, esa es el jardín del Edén, está Adán y Eva, pero dentro del estudio más profundo del tarot tiene otras implicancias, tiene que ver con el momento de decisiones. Entonces, cuando uno está en un momento de decisión, uno tiene que recordar este arquetipo. ¿Por qué? Porque también nos recuerda que el amor es un acto ético y el amor puede ser una ética. Todo puede hacerse con amor y no me refiero a que todo sea con caricia, me refiero a un amor mucho más estudiado desde lo psicológico y desde lo filosófico también. Entonces tiene que ver con el poder integrar el opuesto y por aquello también tiene que ver con una decisión, porque estoy desde un lugar y en el otro lugar está la otra posibilidad. Entonces tengo que aprender a ver ambas partes y poder crear un balance. Se fijan que tiene una mirada mucho más compleja que simplemente un acto amoroso o que tenga que ver si el próximo año voy a tener pareja o algo así. El arquetipo del carro. La palabra que encierra es la voluntad. Esta voluntad que estábamos hablando desde el comienzo, que el loco comienza a formar, si uno también quisiera entenderlo como un camino de autoconocimiento del tarot, la voluntad mágica, la voluntad que necesitamos tener como propósito para poder motivar nuestra acción y que de tal manera nuestra acción pueda lograr el mayor impacto posible. Gracias, de nada, Jezebel. El arquetipo del carro nos muestra la importancia de la fuerza consciente del avance, o sea, de nuestra mente como un espacio en donde podemos cultivar nuevas habilidades y a través del cambio mental cambiamos un cambio en la realidad. Entonces, cada vez que estamos en un espacio de aventura, de victoria, de una presencia poderosa en lo humano, estamos abrazando de manera consciente o inconsciente el arquetipo del carro. Lo interesante de esto y cómo poder llevarlo a la práctica diaria en la vida de cada uno es hacerlo consciente. Eh, es como un chiste. Para hacer consciente lo inconsciente hay que hacerlo consciente.
suena como un juego de palabras, pero es exactamente así. O sea, tenemos que utilizar nuestra mente a través de la conciencia de lo que ocurre para poder cambiarlo. No se puede cambiar lo que no se nombra o lo que no se observa. Entonces, si uno también tiene un deseo de transformar algo en su vida, en sus relaciones, en sus emociones, hay que observarlo. Y por eso también es necesario que mucha gente, especialmente en estos tiempos, asista a terapia, porque estamos en un espacio de mucha incertidumbre, de mucho estrés, de mucho dolor, y tenemos que entender de que la vida no tiene que ser un malestar. De hecho, todo lo contrario, estamos en un espacio mágico que llamamos el vivir. No entendemos nada de esto, es completamente mágico y aún así muchas veces caemos en desesperaciones. Jezabel, levanta la mano, no hay ningún problema, te voy a activar. Activa el micrófono, me parece que puedes. Hola, oye, una pregunta. Cuéntame. ¿Dónde tienen como los simbolismos de esta idea de la voluntad, de la conciencia Uy, en mira, la carta? es un tema más profundo. La voluntad de la que estamos hablando acá tiene que ver con el concepto de Aleister Crowley. Tiene que ver con la ¿De magia quién? ritual. Disculpa. ¿Conoces a Aleister Crowley? No. Ya, mira, lo podemos conversar después porque en este espacio de charla quiero plantear las ideas y luego te parece que podamos hacer las preguntas. ¿Te Me parece? parece que vale. Sí, Sí, de una. Disculpa. muy bien, después conversamos. Muchas gracias. Entonces, el arquetipo del carro tiene que ver con esta posibilidad de poder conectarse al momento cuando uno logra esta victoria, este momento de resultado. Pero fíjense que es una victoria quizás en el plano cotidiano, no es algo tan impactante porque la victoria final o aquello que uno puede entender como un gran logro tiene que ver con el mundo, con el último arquetipo. Entonces vamos con el próximo, el arquetipo de la fuerza. Fíjense lo interesante de esta carta cuando uno la estudia desde la tradición, observa a una mujer que está representando la fuerza, pero fíjense en su rostro, es muy calmado y está domando un león, o sea, está haciendo algo difícil, rayando lo imposible. Pero ¿cómo? Con una fuerza. ¿Qué tipo de fuerza? La ternura. Ese es el concepto que les comparto para poder asociar al arquetipo de la fuerza, la ternura, el poder del inconsciente en el avance. O sea, ya podemos observar que acá hay un trabajo muy interesante entre ambas cartas, porque acá el carro tiene que ver con la fuerza consciente y la fuerza tiene que ver con la fuerza inconsciente, con lo femenino, obviamente, lo inconsciente, el consciente masculino. Entonces, con el amor de tipo filos, que es el amor que uno puede sentir y expresar a través de la relación con los amigos, o en este caso, con aquello que incluso uno puede entender como el opuesto. Y esta carta también desde lo junguiano significa la integración de la sombra, ese león que a veces no entendemos y que nos da miedo ver que somos nosotros mismos también, pero a la vez es nuestro potencial. Cuando uno trae la sombra hacia el sí mismo, se conoce un potencial y a través del arte, a través de muchos otros procesos creativos, uno puede lograr esa integración de la sombra y, por ejemplo, sublimar, como decía Freud, que es básicamente recanalizar. Uno puede recanalizar mucho enojo con una pieza musical, por ejemplo, o con una pintura. Eso es transformar algo que es negativo en algo positivo, es cambiar e iluminar la sombra para que se llene de luz. Muy interesante ese trabajo. El ermitaño o el hombre solitario tiene que ver con el silencio. Este arquetipo, cuando estamos en espacios de meditación, en donde estamos, cuando estamos en espacios de recogimiento, por ejemplo, recuerdo que hace una semana, un mes me parece, fue la Semana Santa. Y ese espacio, en nuestro contexto cultural judeocristiano, tiene de manera social una magia muy interesante porque se se siente en el aire una calma, un recogimiento, y eso es poderoso. Entonces, ahí podemos ver, por ejemplo, que a nivel social aparece el arquetipo, en el silencio, en la sabiduría, en la nada, en esa contemplación con los sabios, en el estar con el sí mismo. Entonces, cada vez que nosotros estamos en esos espacios de silencio, de tranquilidad, estamos trayendo el arquetipo del ermita. El arquetipo de la rueda de la fortuna tiene que ver con el caos. Y no el caos desde una forma como si fuese mala, sino que desde un caos que tiene que ver con el desorden, con
el potencial con lo oscuro. Porque la rueda de la fortuna tiene que ver con aquello, con el constante cambio, con el azar, divino azar, con la serendipia, con la sincronicidad, con el constante cambio del vivir. Entonces, cuando uno sienta que en un momento alguien o algo represente el arquetipo de la rueda de la fortuna, uno puede recordarlo para tener presente también cuál es su polaridad, que en este caso el caos puede ser mucho malestar, un caos que sea dañino, que sea malévolo para cada persona. Entonces es bueno reconocerlos también para poder entender cómo mantener el balance. El arquetipo de la justicia tiene que ver con el orden. Si se fijan acá también tenemos una asociación interesante, el caos y el orden. La justicia tiene que ver con el balance, con la mesura, con la responsabilidad, con la conservación, que las cosas se mantengan. Entonces ya incluso podemos observar, por ejemplo, desde la dualidad de la izquierda a la derecha, política me refiero. Porque el progreso, el, el caos es progreso, es movimiento, es avance, y obviamente todo es avance, pero también hay un espacio de balance que trae la conserva, la responsabilidad, el decidir, obviamente la justicia, como aparece con el nombre clásico de la carta. Entonces, el arquetipo de la justicia tiene que ver con esos espacios de orden, de poder traer mesura. El arquetipo del colgado, del hombre colgado, tiene que ver con el concepto del aprender. Cada vez que uno esté en aprendizajes, uno puede recordar que se está conectando a este arquetipo, a esta imagen simbólica inherente a nuestra psique y que reside nuevamente en el inconsciente colectivo. Cuando cambiamos de perspectiva, cuando nos atrevemos a salir de la zona de confort, cuando tomamos algún autosacrificio, que por ejemplo aquellos que tengan alguna práctica artística o que realicen algún hobby de escritura o cualquier tipo de hobby, por ejemplo, cualquier tipo de actividad humana, es un sacrificio en tanto invierto tiempo en aquello y que no puedo invertir en otra cosa. Y obviamente, por ejemplo, pensemos en un pianista profesional. Tiene que sacrificar mucho tiempo de su vida para poder realmente llegar a la maestría del instrumento. Entonces, cuando hacemos eso en nuestra vida, estamos abrazando ese arquetipo del hombre colgado o el pendú, como se llama en los antiguos tarot. El arquetipo de la carta de la muerte, que originalmente no tenía nombre, el tarot de Marsella habla de que es el tarot, el arcano sin nombre. Acá el concepto del arquetipo tiene que ver con la transformación. Y de hecho, la definición original de esta carta tiene que ver con aquello, no con una muerte como final, porque no es el final, no es el final de algo, pero el comienzo de otra cosa, como todo. Entonces, cuando estemos en situaciones o en conversaciones o en estados donde sentimos que se está acabando todo, con un sentido de regeneración, obviamente, porque estamos entendiendo la muerte no como un final, sino que parte del ciclo, y también nos recuerda de la inevitabilidad del dolor. O sea, que no importa quién seamos, siempre van a haber existencias de dolor, es parte de la experiencia humana. Leo pregunta, hola, ¿podrías mostrar nuevamente el colgado? Un segundo, ahí está. Lo voy a dejar para Leo un par de segundos. Ahí está el hombre colgado, The Hanged Man. Tiene que ver con aprender, cambiar de perspectiva. Y fíjense que tiene un halo. Está logrando quizás la iluminación, una nueva idea. ¿Por qué? Porque se atrevió a cambiar de perspectiva. Esta carta no es que la hayan colgado, aun cuando hay ciertas interpretaciones en donde se dice que colgaron al hombre, creo que es mucho más pertinente entenderlo como que él se colgó, porque no está en una posición de algún tipo de castigo o algún tipo de acto en el que, por ejemplo, lo vayan a colgar del cuello, que es un acto para buscar matar a alguien. Aquí no. Él mismo se colgó, se puso ahí y está haciendo una especie de equilibrio. Fíjense, hace el 4, la clásica pose para otras ocasiones. La templanza, el arquetipo que tiene que ver con la claridad. La claridad de entender el balance de los planos físicos y metafísicos. Fíjense que el ángel de la templanza está con un pie en el suelo y un pie
en el agua. Y además está en el aire porque está volando. Es un ángel, entonces tiene también la dimensión aérea, puede volar y por sobre todo fíjense que en su cabeza y en la frente podríamos entender que tiene ahí quizás el tercer ojo o la glándula pineal para algunos, o básicamente está también en un plano superior. Entonces, la templanza tiene que ver con el espacio en el que estamos con una calma espiritual, no solamente un sentir que me estoy relajando, quizás, porque antes estaba nervioso, haga un ejercicio de respiración para relajarme, sino que es una calma que sobrepasa la emoción. Es nuevamente un nivel espiritual. Entonces, cada vez que estemos en un espacio personal de reflexión o conversación con alguien o en alguna situación en donde estemos con este tipo de certeza, en donde sentimos calma, o lo que los griegos y los estoicos llamaban apatheia, que no es apatía, como lo entendemos modernamente, como si fuese con una connotación negativa, sino que apatía tiene que ver con una calma estoica, o sea, pase lo que pase, estoy acá, todo está bien. Y no es un estar bien en el sentido de estar feliz, porque uno puede no estar feliz y aún así estar bien. Tiene que ver con nuevamente una dimensión espiritual de apatía, el balance de lo físico y lo metafísico. El arquetipo del diablo, el que mucha gente le tiene miedo, y en realidad por lo mismo, por el miedo le tenemos miedo a enfrentarlo. Si ustedes se dan cuenta en la historia de, del cristianismo, lo primero que tuvo que hacer Jesús fue ir al desierto y encontrarse con el diablo. Tenía que encontrarse con su sombra. Para aquellos también que han visto El Cisne Negro, la película, la misma temática, encontrarse con la sombra. La niña era inocente, era frágil, tenía que abrazar su sombra, conocerla y traerla al sí mismo. Este caso es lo mismo. O sea, tiene que ver con la oscuridad. Y se fijan nuevamente que tenemos una asociación, claridad y oscuridad, para diferenciar claridad de luz, que es distinto. La luz es la fuente que crea tanto la claridad como la oscuridad. Entonces no le tengamos miedo ni al arquetipo, ni a ninguna otra idea de este tipo, porque obviamente funciona a través del miedo. Y lo estamos creando cuando tenemos miedo. Entonces, tiene que ver con el apego material, tiene que ver con el cuerpo, con el placer. Nuevamente, esto no es malo, no estamos hablando de una moral buena mala, judeo-cristiano, sino que simplemente es incluso una mirada más taoísta de lo oscuro y lo claro, del yin yang. Entonces, aquí cuando uno está en un espacio donde está sintiendo apego material o está concentrado en su cuerpo, en el aspecto hedonista, estamos ahí conectados también con el arquetipo del diablo y también con la sombra en el sentido junguiano. El arquetipo de la torre nos habla de la destrucción y también entendiendo la destrucción como potencial de construcción. Y este concepto se ha hecho muy popular en este último tiempo de poder deconstruir la mente y particularmente por todas las ideas feministas que obviamente son muy necesarias en nuestra sociedad. Tenemos que deconstruir estas ideas del que significa ser un hombre particularmente. Entonces, nos permite la liberación, la posibilidad de sufrimiento. Es una polaridad interesante que tenemos que observar, porque es muy distinto entender la destrucción como un elemento que provoque dolor a que provoque sufrimiento. Cuando uno tiene dolor, no sufre. Y no necesariamente hay que sufrir. Eso también es interesante y si les interesa podemos conversarlo en otra instancia o me pueden contactar por privado, pero, o también en sesiones, pero si no, no pueden, me pueden mandar un mensaje. Y también la fractura de las ilusiones. Nuevamente tiene que ver también con el arquetipo del diablo, con el apego material. Muchas veces nos creemos mucho la ilusión de lo material, de lo físico, y cuando se nos fractura puede doler e incluso sufrir. Entonces, cuando estemos en estas situaciones o cuando estemos con alguien que nos recuerde al arquetipo de la torre, podemos observar todo esto que está asociado. La estrella, el arquetipo de la estrella tiene que ver con la luz, con las energías renovadas, cósmicas. Se fijan que la estrella, de manera muy pragmática, es un cuerpo celeste. Entonces, tiene que ver con este espacio cósmico, con lo superior a nuestro espacio terrenal, con la esperanza, con lo nuevo. Cada vez nuevamente que ustedes tengan alguna situación en donde el arquetipo se presente, se puede hacer consciente para luego observarlo e integrarlo de mejor manera.
El arquetipo de la luna tiene que ver con lo inconsciente. Ese es el concepto que sentí que funcionaba bien para esta carta, que tiene que ver con la energía interna, con el proceso de cultivar tu realidad interna, tu emoción. Obviamente la noche, la luna, la entendemos como el cuerpo celeste que está en la noche. Entonces tiene que ver también con los sueños, con lo inconsciente, con la intuición, con todo aquello que ocurre en la noche, que es parte del vivir. Y no es malo. Muchas veces observamos estos espacios oscuros como si fuesen malos. De hecho, no son así, todo lo contrario, son potenciales. Entonces el inconsciente tiene que ver con el arquetipo de la luna. El arquetipo del sol, ya vamos terminando, tiene que ver con lo consciente. Y aquí nuevamente podemos ver una asociación entre ambas, consciente e inconsciente. Y el arquetipo del sol aparece en el día, aparece en los actos, nuevamente en la acción, en la disciplina, en los hábitos, en los logros, en el hacer. Entonces aquí nuevamente se asocia muy bien porque lo externo va a lo interno a lo externo, como dice el Tao Te Ching, que el yin se transforma en el yang y el yang se transforma en el yin. Entonces, ahí uno va entendiendo que todo funciona de esa manera dinámica. Ya la penúltima carta, el arquetipo del juicio o el juicio final, tiene que ver con la elevación. Y este concepto del juicio final o el juicio o el gran juicio muchas veces asusta porque nos trae ideas apocalípticas o post-apocalípticas, y todos esos miedos, pero en realidad tiene que ver con el llamado a una nueva vida, a una nueva conciencia, a un cambio de paradigma, una metanoia. Entonces, cada vez que estemos en un espacio del vivir o estemos con alguien que nos permita, por ejemplo, elevar nuestra conciencia o expandir nuestra capacidad emocional o mental o que nos entrega algo muy nuevo, podemos entender que en ese espacio está apareciendo el arquetipo del juicio. Y por último, el arquetipo del mundo tiene que ver con el concepto de la completitud, con aquello que está completo, con un fin de proceso, con la cosecha de frutos, con la voluntad lograda. Aquí nuevamente aparece la voluntad como un espacio final de desarrollo, de sentir que está logrado algo muy importante, algo que es un gran logro y nuevamente cuando aparece eso en nuestra vida podemos relacionarlo con este arquetipo del mundo. ¿Y para qué sirve esto, estimada y estimados? Tiene varias utilidades. Le voy a entregar algunas simples. Primero, reconocer qué arquetipo se presenta en cada momento consciente. Entonces, por ejemplo, en este mismo momento, ustedes están atentos a estas ideas y atentos a lo que no solamente estoy diciendo, sino que lo que aparece en su mente, están abrazando absolutamente el arquetipo del loco, porque están en ese espacio de asombro, de insight, de darse cuenta de cosas nuevas, etc. En mi caso personal, podría observar, por ejemplo, que estoy junto al arquetipo del mago y otros quizás podría relacionar, porque estoy realizando algo para ustedes, en este caso, la charla, el video que alguno de ustedes va a ver luego en YouTube. Entonces, es bueno reconocer qué arquetipo se presenta en cada momento. Y luego, cuando nuevamente uno vuelva a la conciencia y uno se dé cuenta del aquí y ahora, estoy aquí y ahora presente y estoy viviendo sin ansiedad del futuro o sin arrepentimiento del pasado, sino que estoy aquí y ahora, ¿qué arquetipo estoy representando o invocando? Segundo punto, reconocer arquetipo principal en otras personas. Esto también es interesante y esto me ha llevado a través de mis trabajos con tarot y con estudios, me ha llevado a hacer algo muy interesante que les quiero mostrar aquí. Me he dado cuenta de que el arquetipo del tarot aparece en muchas partes, muchísimas. Por ejemplo, aquí podemos ver a Bugs Bunny como el loco, ¿cierto? El bufón, el trickster, y de hecho Bugs Bunny también tiene ese rol en la serie. Aquí, por ejemplo, tenemos un clásico cuadro sobre un memento mori, y obviamente tiene que ver con la muerte. Aquí, por ejemplo, tenemos a Carl Jung, y es un emperador, por supuesto. Aquí tenemos a un mago ritual, que está haciendo su acto en la naturaleza, y obviamente aquí está el mago, Bruce Lee, como el carro, el avance, etc. Aquí tenemos a B.B. King, y otros. El mundo, obviamente, con el mundo. Entonces, ya nos damos cuenta que los arquetipos aparecen en otras personas, en otras situaciones, y podemos estar conscientes de eso. Y también podemos hacer consciente el arquetipo para no ser poseído. Y no tengan miedo con esta palabra, no tiene que ver con demonios o cosas así, sino que tiene que ver con la idea de que una idea te posea. Por ejemplo, podemos
reconocer en personas que son poseídas ideológicamente, por ejemplo. Hay gente que dice, no, yo soy de derecha, yo soy de izquierda, yo soy lo que sea. O sea, ya esa idea pasó a ser parte del ser, soy. Eso uno lo puede entender desde la psicología profunda junguiana como una posesión de arquetipo. Y en este caso, utilizando el tarot como arquetipo, funciona de la misma manera. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso del loco, uno no puede ser estudiante toda la vida. Hay que moverse, hay que hacer cosas. No nos podemos quedar estancados en el loco. O no nos podemos quedar estancados, por ejemplo, en el acto reflexivo de la suma sacerdotisa, porque también hay que buscar el balance de la acción. O, por ejemplo, no podemos estar siempre en estado de la luna, del arquetipo de la luna, o siempre descansando, siempre soñando, porque también hay que balancear con el sol. O a la inversa, no podemos estar todo el día trabajando, haciendo cosas. Tenemos que también darle tiempo al descanso, tenemos que dormir. Se fijan, es una observación muy práctica, muy simple y muy poderosa, que nos recuerda el balance de todo. Entonces, hacer consciente el arquetipo para no ser poseído. Y estimadas, estimados, ya estamos terminando el espacio de charla. En un momento se vienen las consultas, cualquier duda o comentario. Y para aquellos que les interese poder profundizar un poco más del tema, tengo mi libro en formato digital, en ebook, a 5.000 pesos chilenos o $10. Y también el libro físico a 15.000 pesos. Si a alguno le interesa, luego me puede contactar y podemos conversar sobre esa situación. Y recordarles también de que tenemos un taller el 24 de mayo a las 4, donde les entrego también el video, un certificado y nuevamente son cupos limitados, así que si les interesa me pueden contactar. Ahora sí, estimadas y estimados, voy a cortar la grabación.